El Centro de Conservación y Restauración de Documentos Gráficos de La Palma ha sido galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2023, consolidándose como un referente en la preservación del patrimonio documental de Canarias. Este reconocimiento, otorgado por el Ministerio de Cultura y Deporte, resalta la excelencia de su labor en la restauración y difusión de la memoria histórica de la isla. Gracias a este esfuerzo, La Palma se convierte en una isla viva, donde la restauración de documentos no solo recupera su historia, sino que también revitaliza su identidad cultural, conectando el pasado con el presente para proyectarlo hacia el futuro. Conservación y restauración de documentos gráficos de la isla de La Palma. Recoge la medalla la responsable del centro, doña Verónica Ojeda. Qué bonito, Verónica, qué emocionante este vídeo, este reconocimiento. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo se siente recibir este galardón con los Reyes de España incluso? Pues primero un poco nerviosa porque fue una sorpresa total, no nos lo esperábamos. Bueno, se publicó en el BOE en enero, ¿no?, de este año, pero no sabíamos que estábamos en el foco de atención para ser estudiados y para ser vistas como para recibir un premio, ¿no?, este reconocimiento. Entonces estamos muy alegres, pero también muy sorprendidos, Pero nos parece fantástico, tanto a mí como a Manuel Cubero, que es mi compañero de trabajo, que nos hayan dado este premio, no por nosotros, sino quizás porque es el primer premio en el cual se reconoce el trabajo de un centro de restauración de documento gráfico, de papel, ¿no? Porque normalmente se reconocen los grandes museos a los restauradores de pintura o de escultura o de sitios y parajes naturales, pero de restauración de papel, o sea, que el documento gráfico haya tenido este foco mediático es muy gratificante para la profesión y para todas las compañeras y compañeros que se dedican a ello. Verónica, permíteme presentarte formalmente. Ella es Verónica Ojeda, es la responsable, la encargada de este Centro de Conservación y Restauración de Diseño Gráfico acá en nuestra isla y ha sido merecedora de este galardón. ¿Cómo vives la experiencia de restaurar la historia de nuestra isla, Verónica? Pues realmente con muchísima responsabilidad y cuidado y pensando en que siempre tenemos una formación académica bastante sólida y que estos conocimientos nos refuerzan a la hora de poder tratar esta documentación, porque como bien dices, es historia, o sea, no podemos cometer ningún error, no podemos dudar a la hora de hacer los tratamientos, ¿no? Entonces tenemos que ser muy estrictos en los pasos que vamos a dar para hacer una intervención integral en la documentación. Entonces hacemos muchos estudios técnicos y también, sobre todo, pedimos colaboración con diferentes profesionales, ¿no? Como en paleografía, en archivística o en biblioteconomía, ¿no? O sea, siempre intentamos rodearnos y pedir consejo y llegar a un consenso con otros profesionales para poder acometer esta restauración, porque realmente es una responsabilidad. Es un trabajo en equipo, ¿no? Efectivamente. ¿Cuál ha sido la pieza más antigua que te ha tocado restaurar? Pues yo creo así un poco de cabeza que fue un libro de bautismos de la iglesia de la Candelaria de Tijarafe.
de Tijarafe. Que, ¿estamos hablando de cuántos años más pues, o menos? Finales de 1400, principio de 1500. Exactamente no te podría dar la fecha, pero estábamos por esos lindes. Historia viva ahí, ¿no? Historia viva, sí, porque ahí en este libro de bautismos pues se reflejaban todos los nacimientos y también algunas defunciones de la población que había en el norte de la isla en su momento, ¿no? Entonces, ¿Qué tipo de piezas se restauran acá en el centro, Verónica? pues tenemos piezas de diferente naturaleza. Realmente nuestra especialidad es en toda la documentación que sea en base a papel, ¿vale? Okay. Entonces, pues tenemos, como veis ahí, desde libros manuscritos, que son aquellos que que los escribanos escribían a mano, hasta libros impresos, pasando también, por ejemplo, por obra gráfica, que serían pues las cartografías antiguas, los mapas antiguos. También somos conservadores y preservadores de fotografía, ¿no? Tanto de los negativos antiguos que eran en cristal a las fotografías modernas, que eso, o sea, bueno, modernas, ahora ya no son tan modernas, ahora ya estamos un poco anticuados en papel, ¿no? Las que quizás recordamos en blanco y negro, los recuerdos de blanco y negro, ¿no? Y pues bueno, tenemos todo ese abanico de materiales que podemos tratar. ¿Cuál ha sido la dificultad que te has encontrado para llevar a cabo los procesos de restauración? ¿Qué ha sido lo más complicado de realizar? Pues al final es que todo supone un reto, porque el estudio inicial que hacemos es tan importante y es tan metódico que cuando ya decides entrar a la obra, ponerte manos a la obra, nunca mejor dicho, porque la profesión es eminentemente práctica, ya no tienes esa problemática ni piensas en qué es lo más difícil o no, porque todas esas variables las has considerado en el plano teórico. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos un herbario, ¿no? Un herbario histórico que hay que restaurar porque el papel está muy ácido, se rompe, se cae a trozos y eso dificulta la conservación de las plantas que están ahí conservadas. Entonces, por ejemplo, pues hemos llamado al CSIC en Madrid, ¿no? Al Jardín Botánico, porque ellos han restaurado, llevan más años restaurando este tipo de piezas. También hemos hablado con los botánicos de aquí de la isla y con botánicos incluso hasta de otras islas, para ver si entre todos vemos cuál es la mejor solución dentro de los criterios de restauración para intervenirlo. Entonces, no es que sea difícil, es que son retos que dependerá del diagnóstico, me imagino. Exacto, claro. Bueno, es que cuando realmente llega aquí la documentación, ya viene en un estado tal que es un reto en sí mismo que haya llegado. O sea, están muy degradadas. Es cuando ya no queda más remedio, es cuando alguien o en alguna administración pública, archivos, bibliotecas, se encuentra una caja o un libro que de repente lo van a abrir y se cae o se deshace, ¿no? Entonces es cuando nos llega a nosotros. Entonces, claro, los diagnósticos siempre son tremendos. Cabe destacar que las piezas que acá se recogen son de administración pública netamente, ¿correcto? Sí, porque tenemos una riqueza pública de documentación que está en nuestros archivos y bibliotecas impresionante por ser archivo por ser parte del comercio de las rutas de las Indias, y luego en la ilustración por las grandes organizaciones culturales que había en la isla. ¿Cómo llegan al centro estas piezas? Pues primero como un poco por convenios o por acuerdos con el Cabildo. Todo esto pasa, nosotros dependemos directamente de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular, aunque seamos un ente que está fuera del palacio, como se dice. Llegan por información a la consejería, en la cual luego se discute pues, la importancia histórica, la importancia singular que puedan tener las piezas, y ya se decide acometer la restauración y la conservación. En otros momentos, por ejemplo,
no solo estamos hablando de piezas, sino de ir a visitar alguna biblioteca, algún archivo, para hacer un plan de conservación y preservación, ¿no? Pues como se hizo con el plan de emergencia y esto, que se priorizaban los lugares y las entidades culturales que tuvieran documentación y patrimonio para intervenir. Verónica, háblenos un poco, sabemos o entendemos que dependiendo del diagnóstico que tenga la pieza, es a quien se recurre para ver cuál es el método que necesita cada pieza, ¿correcto? Háblenos un poco de esos métodos que se utilizan para las piezas. Pues los métodos o los procesos son un poco variados, depende de la naturaleza, pero por ejemplo en protocolos notariales, en actas de ayuntamiento y demás documentación manuscrita, lo que primero se hace es, como te he comentado antes, el estudio técnico, la fotografía, el estudio histórico. Somos muy meticulosos a la hora de recoger datos, tenemos una gran base de datos pues antes de empezar a restaurar, y cuando ya todo eso está hecho se hacen unas pruebas químicas y físicas, ¿no? Que nos van a dar la seguridad a posteriori de los procesos de intervención, que no tengamos ningún problema. Pues vemos si las tintas son solubles, medimos el pH, pues un poco lo que se podría hacer en laboratorios así muy específicos, pues lo hacemos aquí, lo vemos al microscopio para saber qué tipo de fibras tiene, y luego hacemos una limpieza superficial, que eso se hace en esta sala, es la sala en seco, y es pues por medio de brochas, gomas, se quita, digamos, toda la suciedad superficial que tiene, como si fuera el polvo y todo esto. Y después se hace una limpieza y una estabilización acuosa, que es lo que veremos en la parte de abajo. Sí, por favor, nos llevas a hacer ese recorrido. Perfecto, perfecto. No. También detrás de nosotros acá tenemos esto que hablabas que era una especie de cuarentena, ¿no? Sí, el documento en una especie de cuarentena. Sí, tenemos el herbario, nos llegó en muy mal estado de conservación, claro, como toda la documentación que entra. Entonces lo tuvimos que meter en una cámara de anoxia, pues para parar la infección fúngica que tiene, o sea, para los hongos y todo esto, pues que se muera, porque como es una cámara al vacío, al no tener oxígeno, en 30 a 40 días, por ejemplo, todos los ciclos de los insectos se mueren. Si están en huevitos, pues se mueren. Si hay alguno vivo, también se muere. Entonces, después de tenerlo ahí en esa cámara de anoxia, pues ya iremos a restaurarlo. Y esto es particular porque tiene historia de hace muchísimo tiempo, ¿no? ¿Nos adelantas qué hay por allá adentro? Bueno, no, todavía no está investigado. Se sabe que es un herbario histórico que puede tener más de 100 años. No sabemos exactamente de qué botánico lo hizo. Sabemos por la historia de Canarias que han venido muchos botánicos europeos en el siglo XVIII y en el siglo XIX a estudiar nuestras plantas y nuestro entorno, nuestra geografía. Y hay 3 herbarios históricos en toda Canarias, y este pues bueno, pues es una novedad porque no se conocía mucho, o sea, a nivel público, ¿vale? Quizás algún botánico o algún investigador sí lo conociera, pero a nivel global se conocía menos. Entonces, pues bueno, vamos a restaurarlo para que después se pueda seguir investigando, ¿no? Y nos puedan dar una sorpresa. O sea, yo estoy muy ilusionada por por la investigación posterior que puede llegar a concluir. Pero por ahora poco más sabemos. Sabemos que es un herbario histórico importante. Además que también por ahí nos has dicho que tenemos en el centro unos grabados importantes. Sí. Bueno, todos los secretos van a salir. Bueno, no tenemos secretos, no hay problema, somos un centro público. Sí, actualmente hace pocas semanas hemos recibido un grabado que es antiguo, que es muy importante, que puede ser de la Escuela de Amberes, que ya restauramos uno hace años para la Orden Tercera, un grabado franciscano de dimensiones muy grandes. Se hizo un convenio y un acuerdo con la Iglesia de los Remedios de los Llanos. Entonces ha venido un grabado un poquito más pequeño que el franciscano que teníamos,
para que lo podamos intervenir. Todavía acaba de llegar, entonces le hemos dado registro. Cultura flamenca, ¿no? Cultura flamenca, exacto. Entonces, le hemos dado registro y todavía no le hemos intervenido ni estudiado, pero estamos en ello, porque creo que se está haciendo un museo de arte sacro en Los Llanos. Entonces, pues, bueno, pues esta es una pieza de las fundamentales. Pues, ¿Sabes qué me encanta, Verónica? Que cada vez que hablas hay tanta emotividad en tus palabras, ¿sabes? Porque esa intriga de saber lo que te vas a encontrar, supongo que es lo que te apasiona, ¿no? Sí, es que llevo toda la vida dedicada a esto, o sea, desde muy joven supe qué carreras quería hacer para dedicarme a la conservación del patrimonio cultural, quizás por la cultura que me han dado mis padres, que venimos de una familia humilde, pero con mucho entusiasmo en la cultura, ¿no? Nunca faltó en mi casa un libro que leer, ¿no? Entonces ese amor por la cultura me lo inculcaron y desde muy pequeña ya sabía que quería hacer algo de esto. Y claro, el trabajo es parte también de mi vida, no es el trabajo y un hobby, porque salgo de aquí y sigues viendo museos, sigues visitando bibliotecas, sigues haciendo cursos, sigues formándote. Al final, por ejemplo, mis sobrinos, cuando le hablan de restauración, dicen, sí, pero esto a lo mejor puede ser de otro siglo, tal, y este pergamino, ¿de dónde venía?, ¿no? Entonces, imlicas a todo el resto de la familia en tu conocimiento, porque realmente creo que, no sé, a lo mejor sería explotación laboral, no, pero creo que no he podido separar mi vida profesional de mi vida privada, ¿no? O sea, siempre allá donde vamos viajando siempre te interesa. Eso me ha llevado a aprovechar quizás los recursos antropológicos de nuestros mayores también para poder ponerlos en valor, ¿no? Porque aquí luego os enseñaré en la zona húmeda que hacemos una reinjertación mecánica de la documentación para que se pueda utilizar, y en su momento nos venían unos materiales que eran sintéticos, ¿no? Que eran de plástico, por decirlo así, unos tintes que son en base a petróleo y pues bueno, son perjudiciales. Entonces, hablando con mis vecinas, porque vivía en la montaña de la Breña, entonces hablando con mis vecinas tejedoras, con las que trabajaban la seda en el Museo de la Seda, aprendí a teñir el lino y el algodón. Entonces, ese conocimiento ancestral de mis vecinas, de las artesanas de La Palma, lo he podido incluir en el trabajo profesional que se hace aquí, ¿no? Está refrendado por una tesis doctoral y tal, entonces pues fenomenal, cumple todas las normativas europeas en cuestión de restauración y claro, y es que si eso lo hubiera separado, pues a lo mejor no lo hubiera podido hacer. Claro. Entonces, lo tengo tan mezclado que me gusta mucho. O sea, bueno, yo creo que es vocacional. Hay algunas profesiones que son totalmente vocacionales, totalmente, ¿no? Y tanto mi compañero de trabajo, Manuel, como yo, pues bueno, pues estamos a tope, vamos, no se nos puede, somos unos pesados, somos los típicos que los invitas a tomar algo y al final acabamos hablando de bibliotecas, de archivo, de historia, ¿no? Es que sin duda esa pasión es lo que se proyecta en el centro y hace merecedor al centro de esta medalla. Es que eso no queda duda, Verónica. Bueno, ¿Cómo es el día a día de Verónica en el centro? Pues nada, llegamos y lo primero quizás que hacemos es repasar toda la parte administrativa de emails, correos y demás para ver qué ocurre. Y pues luego ya nos ponemos manos a la obra, estructuramos el trabajo en esa parte técnica de recogida de datos y estudio de las obras, y luego ya como después del cafecito así sobre las 10:30, las 11, ya nos ponemos con el trabajo práctico, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos limpiando un documento, cuando estamos haciendo la limpieza superficial aquí en la parte del centro, pues se retiran todas las obras para que no se contaminen. Entonces tienes que estructurar un poco el trabajo para que unas obras no se molesten a otras, ¿no? Y luego, pues bueno, según también el clima, el tiempo, perdón,
según el tiempo también nos condiciona mucho, por ejemplo, a la hora de estar en la zona húmeda. Entonces, pues si vemos que va a ser una semana con unas temperaturas un poquito cálidas, pues decimos, vale, nos podemos bajar. Si hay mucha humedad, no, porque los documentos tardan más en secarse y podrían... O sea que incluso se someten a condiciones climáticas. Exacto, exacto. Sí, porque intentamos también, por ejemplo, en el laboratorio tenemos ventilación cruzada, pero claro, cuando nos vienen los episodios de calima tenemos que cerrar las ventanas y poner un poco un aire acondicionado que es inverter, ¿no? Es semisostenible y tenemos que estar pendientes porque, claro, en el fondo los recursos ambientales, o sea, las condiciones ambientales generales es lo que dice, o sea, lo que condiciona que una obra esté conservada o no. O sea, tú puedes tener una biblioteca fantástica, pero si tienes un 80% de humedad en el aire, al final te van a salir hongos como cuando te dejas el queso fuera en el pollo de la cocina, ¿no? Claro, claro. Verónica, aquí enfrente de nosotros tenemos esta encuadernación que, por lo que leo, dice 1567. Imagínate, ¿nos puedes hablar un poquito de este trabajo que están elaborando? Sí, efectivamente es una encuadernación del siglo XVI que pertenece al segundo libro de actas del ayuntamiento, porque nosotros cuando viene la documentación, como son diferentes naturalezas, por ejemplo el libro se divide en el cuerpo del libro y la encuadernación, porque claro, una cosa es tratar el papel y otra es tratar el envoltorio, el vestido de este libro. Entonces, se trata por un lado la documentación gráfica y por otro lado el cuero. Entonces, se estabiliza, se hacen los injertos, como ves aquí, pues por los cierres tenía unas grietas y unos desgarros para poder utilizarlo una vez que esté restaurado, poder utilizarlo en el documento original, porque así la obra mantiene su significancia, o sea, mantiene realmente la hechura original, o sea, cómo se hizo, para qué se hizo y cómo se protegían estos libros. Esto es más o menos así, es una encuadernación con unos detalles mudéjares en la portada, que es gofrado. Entonces, el libro iría inmerso dentro y la encuadernación es de cartera. Entonces tendría ahí los botones para poder cerrar y proteger la documentación. Espectacular. ¿Y todo esto lo colocas aquí y tal cual como estaba aquí? ¿Y qué material colocas acá? Pues aquí colocamos, esto se llama el lomo del libro y los agujeros que ves son los nervios, que son los nervios con los que tendremos que coser ese libro imitando la costura original, porque claro, como veis allí en el otro paquete de documentación, los nervios y todos los restos que quedaban están tan degradados que no se pueden utilizar otra vez para ponerlos en el libro. Entonces nosotros los reproducimos, cosemos el libro y una vez que está cosido el libro en el telar, se meten aquí los nervios y es como que se envuelve con la encuadernación. Pues Verónica, ¿qué te parece si hacemos ese recorrido por aquella zona y nos explicas esos métodos y estrategias de cómo restaurar? Perfecto, perfecto, vamos allá. Ok, Verónica, ya estamos en esta zona húmeda. Explícanos un poco qué vamos a hacer aquí. Pues aquí vamos a realizar el lavado y la estabilización química del papel que nos corresponde. Como ya hemos hecho todas las pruebas físicas y químicas, tenemos la seguridad que el documento no va a correr ningún peligro. Entonces, para quitar la suciedad que está imbricada en el papel, vamos a utilizar un baño de agua. Y después, en esta zona donde falta el papel, por un desgarro o un roto, con la reintegradora mecánica vamos a poner la pulpa para que se termine de hacer la hoja. Perfecto. Entonces, vamos al baño. Vamos a ver. Aquí estamos quitando la tensión superficial que tiene el papel, la documentación, para que las fibras puedan coger todo el agua que necesiten para limpiar la suciedad que está
imbricada dentro del documento. Qué increíble que sea con el propio agua, ¿no? Que se restaure. Sí, realmente en la fabricación del papel lo importante es el agua. O sea, los molinos antiguos papeleros del siglo XVI eran todos en base a agua. O sea, la pulpa, el papel está hecho de lino, el papel antiguo está hecho de lino y algodón. Entonces venía de los ropajes que utilizaba la población. Se llevaba a los molinos, se abatanaba, se disgregaba y luego esa pulpa de lino y algodón, por medio de formadoras, es lo que hacían las hojas de papel, ¿no? Entonces el agua es el medio en el cual podemos dar esa fuerza que tiene el papel, que después de 400 o 500 años ha perdido porque se ha secado. Es como pues un poco nuestra piel, efectivamente. Efectivamente. Entonces, una vez que está ya limpio e hidratado, pues vamos a la reintegradora mecánica para poder poner esos injertos de papel donde no hay. El tiempo dentro del agua dependerá del estado del documento. Efectivamente, sí, y además no podemos, normalmente no es un tiempo superior a 10 minutos, y luego nos hemos saltado un par de pasos porque no da tiempo por el directo. Lo que se hace también es un baño de hidróxido cálcico, que es una mezcla que tenemos aquí, que va a dar al papel una estabilización química, ¿vale? Entonces, pues se pasa un baño de 10 minutos y luego un baño de 5 y ya queda listo para poder traerlo aquí. Esta máquina hace un poquito de ruido, pero no os asustéis, que es normal. Y vais a ver cómo ahora, cuando bajamos la tapa, vemos que hay unos cuadraditos que son las faltas de papel que tenemos, ¿vale? Entonces eso, ya hemos hecho un cálculo con anterioridad de qué cantidad de pulpa tiene que haber en esos huecos. Y como la tenemos aquí hecha, vale, pues hemos calculado que son unos 800 miligramos de pulpa, ahí está, que es la que tenemos que echar para reinjertar el papel. O sea, si esto lo pesáramos, tendríamos la diferencia de lo que pesa una hoja completa y una hoja con huecos, o porque se lo han comido los bichos, los bibliófagos, o porque pues, ha sido arrancado malintencionadamente. Vamos a ello. Vamos a ello. No hace falta que te... Ahora vais a ver cómo empieza a salir el agua por debajo, despacito, para no romper el papel, ¿vale? Utilizamos una cascada para poder disgregar realmente la pulpa. Ahora nos ayudamos un poco de la mano y veis que la pulpa está flotando. Esto, cuando se seque, va a ser la futura hoja de papel, ¿vale? Entonces, cuando ya lo tenemos en la piscina, damos a succión, levantamos con mucho cuidado la rejilla para que toda esa pulpa, por medio de la succión, vaya a las zonas donde no hay papel. Si veis la diferencia de color, la hoja ya se ha formado en aquellas zonas donde no había. Nos apagamos, damos un poco de reapresto, que es para que la hoja coja un poquito más de consistencia. Levantamos la protección que teníamos. Y vemos cómo la hoja está formada. Y ahora nos vamos ahí para que durante más o menos una semana la hoja vaya perdiendo la humedad y se vaya secando para que no haya muchas contracciones en el documento.
Increíble cómo se ha rellenado todo lo que estaba roto con este nuevo papel, ¿no? Sí. Entonces ahora lo protegemos con un remay y ayúdame. ¿Sí? Restauradora por un día. Exacto. Y lo ponemos ahí a secar hasta el próximo cambiado de secantes, que será a última hora de la mañana. Perfecto. Y esto con cada una de las hojas, de las páginas de los documentos que traigas, ¿no? Exacto. Entonces, por eso ahora se entiende que tardemos el tiempo que tardamos en hacer una restauración. No solo es el estudio técnico y la limpieza, sino este proceso acuoso, pues bueno, pues que nos da resultados, pues a lo mejor que en una unidad documental de un protocolo notarial tardemos entre 5 y 6 meses, porque si vienen 600, 400, 500 hojas, pues es el tiempo que hay que utilizar. Verónica, yo tengo que agradecer porque tu labor, la labor de todas las personas implicadas en este centro, sin duda es maravillosa, es espectacular. Bueno. Y gracias porque tu labor mantiene nuestra isla viva a través de la restauración de documentos y mantienes la historia de nuestra isla allí latente. Muchísimas gracias. A vosotros por haceros eco de ello. Muchísimas gracias.